Buenas tardes, muchas gracias por la acogida que ha tenido este evento. Hoy vamos a iniciar un ciclo de conferencias para celebrar los 400 años de Bogotá. Con esta conferencia pues abrimos este ciclo de cinco eventos que ya les estaré contando para celebrar pues el cumpleaños de Bogotá que tiene lugar el próximo 6 de agosto. Si ustedes recuerdan, el 6 de agosto de 1538 se fundó Bogotá en el sitio conocido como Chorro de Quevedo, donde Gonzalo Jiménez de Quesada pues instaló su campamento conocido como Nuestra Señora de la Esperanza. Pues esto es lo que nos dice la historia, a veces se discute mucho pues si ese fue el sitio, si esa fue la fecha, pero finalmente pues es el día que celebramos el aniversario de la fundación de Bogotá. Y pues como homenaje a la ciudad, nosotros, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Red de Bibliotecas del Banco de la República, ha organizado este ciclo de conferencias que se inicia hoy, pues con la visión de Bogotá desde la producción cinematográfica, desde el lente cinematográfico. El 8 de agosto tendremos a Bogotá vista desde la arqueología, el 28 de agosto desde la historia de la policía, en septiembre también tendremos una conferencia sobre Bogotá vista por los migrantes judíos y en octubre una mirada a Bogotá desde sus archivos y su memoria visual. Entonces, pues hoy tenemos para iniciar la conferencia de Sergio Becerra, El Boulevard de la Historia Bogotana, la reconstrucción cinematográfica de la carrera séptima. Sergio es licenciado y magíster en estudios cinematográficos por la Universidad Lumière Lyon y la Universidad de la Sorbonne Nouvelle de París, respectivamente. Ha sido docente de la Universidad de los Andes, director de la Cinemateca Distrital y del Cineclub de la Universidad Central, editor del libro Bogotá Fílmica, Ensayos de Cine y Patrimonio, que realizó en 2013, y también coautor de Las rupturas del 68 en el cine de América Latina en el 2015, pues además de una inmensa producción de artículos y de otros libros que tiene. Por tanto, pues es una de las personas más indicadas para hablarnos de este tema. La conferencia pues es también una invitación a revisar nuestros archivos audiovisuales que se conservan principalmente en la sala pues que lleva este nombre, audiovisuales, y en la conferencia pues Sergio nos dará una especie de septimazo cinematográfico a la historia bogotana, atravesando pues la ciudad y haciendo referencia a los siglos XX y XXI y pues también mencionando algunas fuentes importantes en esta área. Entonces los dejo con Sergio. Al final pues habrá una sesión de preguntas, les agradezco usar el micrófono inalámbrico dado que la conferencia se está filmando. Mil gracias. Gracias Marta, gracias a la biblioteca por este espacio. Esta charla es como la prolongación de otras que he tenido el placer de dictar aquí, basado en los fondos de la biblioteca, ya sea la hemeroteca o el fondo audiovisual o inclusive la sala de raros y manuscritos. Hemos tenido la ocasión de hablar sobre los movimientos sociales en la Bogotá de los 60s y 70s, una arqueología también simbólica de la carrera séptima en algún momento, hablamos también de los teatros cinematográficos de la ciudad, en fin, toda una serie de temas que de alguna manera convergen en esta exposición, que es un poco como la traspolación o la ampliación de la introducción del libro Bogotá Fílmica, Ensayos sobre Cine y Patrimonio, que ustedes pueden conseguir muy fácilmente en PDF, ponen Bogotá Fílmica, Ensayos sobre Cine y Patrimonio y les va a salir la versión PDF en internet, en cualquier buscador, y uno de los puntos de la introducción tiene que ver con lo que vamos a tratar a continuación. Quisiera por favor, si es posible, apagar la luz. Nosotros vamos a tratar de hacer una especie de símil, ¿cierto?, por la séptima, que tal vez muchos no lo saben, tal vez muchos sí, es como una especie de necrópolis, ¿cierto?, lineal que atraviesa la ciudad y como todos ustedes saben es el lugar privilegiado de la puesta en escena del poder
y pues uno de los mecanismos del poder aquí en todas partes ha sido la acción de la fuerza, ¿cierto? El ejercicio de la fuerza como mecanismo de poder. Entonces, una de las hipótesis de lo que vamos a tratar de ver a continuación es que la expansión urbanística también ha estado muy influida por la expansión de la violencia y de los actos de violencia en esa avenida que al mismo tiempo es el lugar privilegiado de la puesta en escena del poder. Entonces, para introducirnos un poco a lo que significa la séptima para los bogotanos y también para Colombia de una forma un poco más amplia, quiero que comencemos esta travesía en el espacio-tiempo. Ustedes se van a dar cuenta que vamos a volver a regresar en el tiempo respetando más bien la ampliación en el espacio. Vamos a comenzar en la Plaza de Bolívar y vamos a terminar lejos en la calle 200 y punta o inclusive después. Así, la Caro, se nos olvidó eso. Pero para introducirnos inicialmente a lo que significa la séptima para los bogotanos, les propongo inicialmente un corto que tal vez pocos de ustedes conozcan, que se llama Carrera Séptima, Arteria de una Nación, de Diego León Giraldo, que es muy corto, en realidad dura un poquito menos de 10 minutos, y que nos va a introducir dentro de ese ambiente de lugares y personajes que es tan familiar para los bogotanos, pero ya que esta es una ciudad abierta, no todos hemos nacido o vivido aquí siempre. Entonces, para introducir la charla, quiero comenzar mostrándoles la integralidad de este material del 75. Espero que no conocieran este material. La idea era traer también aquí cosas inéditas que no todos hayan visto. Es un buen compendio de los temas individuales y colectivos que vamos a tratar en estos minutos que siguen. Ustedes, fuera, digamos, de los personajes típicos, digamos, el fotoagüitas, los vendedores, la marginalidad urbana, en fin, toda una serie de personajes tan propios de nuestras ciudades, también hay, digamos, unas situaciones colectivas muy características, ¿cierto? La lluvia, el caos, el transporte, y esa contradicción que es la que vamos a tratar de explorar ahora, que es las tensiones que surgen del encuentro o del desencuentro entre lo público y lo privado. Entonces, comenzamos con nuestro recorrido, con nuestra necrópolis vertical, que es la séptima. Con esta primera tentativa de asesinato contra Bolívar, la famosísima conspiración septembrina del 25 de septiembre de 1828. Este evento tiene, digamos, varias características que a mí me parecen muy importantes. Primero, es el mismo año en que los primeros ensayos concluyentes de la fotografía tienen lugar en Francia. Concluyentes porque a pesar de que los métodos técnicos por los cuales se puede imprimir la luz en un papel a través de la fotoquímica no están del todo afinados, ya por lo menos hay unos primeros ensayos que después de muchas horas de exposición logran justamente la fotografía de la luz. Entonces, este atentado contra Bolívar tiene lugar en el mismo momento en que la representación de la imagen estaba teniendo un giro dramático, y ocurren dos cosas también muy importantes en ese momento.
ese atentado contra Bolívar tuvo una gran repercusión en la ciudad y se acordarán ustedes que los dos bandos a favor o en contra de Bolívar se toman por primera vez de manera bastante, digamos, significativa o cuantitativa en la ciudad, las paredes de la ciudad para expresar lo que sienten con relación al acontecimiento, unos a favor del atentado y otros en contra del atentado. Es decir, por primera vez la opinión pública se toma el espacio público para manifestar su posición frente a un evento. Eso, digamos, es también, sienta las bases de lo que luego se convertiría o lo que luego sería la sociedad de los medios y la sociedad del espectáculo. Perdón, en ese momento todavía estamos en este tipo de gráfica, ¿cierto? Esta es una visión de la Bogotá de entonces, que tal vez tendría un poco más de 60,000 habitantes, aquí vista desde el occidente hacia el oriente. Si no estoy mal, creo que esta es una acuarela de Mark, que fue un acuarelista británico que vivió en la Nueva Santa Fe, perdón, en la Nueva Granada de aquel entonces, en Santa Fe de Bogotá, alrededor de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces ustedes ven los viajeros, ven los caminos, ven el intercambio comercial, la importancia todavía de los ríos que poco a poco van a ir desapareciendo, comidos de esa forma tan abrupta por el tejido urbano, sepultados por las calles, en fin, toda una serie de sacrificios de la relación entre hombre y paisaje. Este es un periódico de los que en aquel entonces pudo mantenerse en el tiempo, que se llamó El Regenerador. Como ustedes se dan cuenta, este es el número 9 del 5 de octubre de 1828, una semana después del atentado contra Bolívar, y en el editorial hay una posición al respecto. Si ustedes lo quieren consultar, está en la hemeroteca, solo ponen El Regenerador y ahí les puede salir eso. Muy interesante ver el impacto que tuvo ese primer atentado contra Bolívar en la sociedad de aquel entonces. Esta es la primera o segunda fotografía hecha en Colombia. La primera es de la calle 11, no muy lejos de aquí, mirando hacia el cerro, y esta es la segunda fotografía de un viajero francés, viajero, comerciante, diplomático, de apellido Gros. Vemos la Plaza de Bolívar en 1842. Esta es la imagen fotográfica más cercana al acontecimiento de septiembre de 1828, casi mes por mes, 20 años después, cuando la Plaza de Bolívar era un lugar de encuentro, no solamente, como lo veremos, de la expresión de lo político, pero también de lo comercial. Aquí en este momento, tal vez es un día de mercado, se están comenzando a armar los puestos para el intercambio comercial. Como ustedes se dan cuenta, las torres de la catedral eran diferentes, este edificio que es la arquidiócesis también cambió, obviamente pues ha pasado ya mucho tiempo. Mark también, otra acuarela de la Plaza de Bolívar, pero de este lado del costado más bien sur. Esta, como ustedes saben, era la Real Audiencia, que es donde actualmente está el edificio del Congreso, donde ayer renunció el senador más votado de este país. Misma plaza, tal vez un acontecimiento militar o patriótico de finales del siglo XIX. Este es un fotógrafo alemán que abrió estudio en Bogotá a comienzos del siglo XX, que se llamaba August Schimmer, S-C-I-M-E-R. De los muchos fotógrafos extranjeros que abrieron estudios fotográficos en la ciudad, la fotografía estaba realmente muy de moda y eran decenas, se podían contar por decenas los estudios fotográficos, tanto de fotógrafos nacionales como extranjeros, que en ese momento tenían sus puertas abiertas en la ciudad. Este fue uno de los primeros diseños de la plaza. Ustedes ya se dan cuenta,
esa transición entre el lugar de comercio que fue asumido tal vez por las plazas de mercado para una cuestión un poco más ornamental, en el centro de la cual siempre está el tema de la independencia y de los próceres, y obviamente esta plaza que tomó el nombre de una persona contra la cual un poco antes se atentó y cuya una parte grande de la ciudad quería linchar. Entonces, pues esas contradicciones también se arreglan a nivel de la manifestación de lo público y de lo ornamental. Misma orientación de la plaza, es el lado norte de la plaza. Este edificio que ustedes tal vez, los más jóvenes de ustedes ni siquiera sabían que existía, era el convento de Santo Domingo, que fue una de las primeras sedes de la Biblioteca y el Archivo Nacional, que no sé quién decidió demoler para hacer el Banco Comercial Antioqueño en la calle 14 con séptima, o calle 12 con séptima. Creo que fue un total desacierto porque era una obra no solo monumental, sino patrimonial, que desapareció. El Murillo Toro está al lado. En realidad, este edificio es el antiguo Bancoquia, que está justo al lado del Murillo Toro. Costado norte, donde actualmente está el Palacio de Justicia, estaba la sede de uno de los primeros bancos del país, el hipotecario en ese momento. El costado norte doblemente transformado porque ha tenido 2 palacios de justicia. Luego estuvo el Damero, este nuevo diseño con 4 fuentes de final de los años 30. Ya transitaba el tranvía por la plaza, el tranvía eléctrico por la plaza de Bolívar, y obviamente también los automóviles parqueaban. Comenzamos a ver la influencia de la publicidad en el entramado urbano. Vieron detrás de la iglesia de San Francisco, en el corto que les acabo de mostrar, la inmensa publicidad de Coca-Cola que está presente en todas partes, hasta en las películas. La enorme publicidad de Coca-Cola de Blade Runner del 82 pues sigue siendo mítica, ¿cierto? En esa Los Ángeles del futuro, mezcla de Los Ángeles y Hong Kong. Seguimos con nuestro recorrido de esa relación entre violencia y política que en Colombia es histórica. Otro asesinato que marcó profundamente la sociedad colombiana, que fue el de Rafael Uribe Uribe, el 14 de octubre de 1914, en el costado sobre la séptima del Congreso, del edificio del Congreso, que todavía no estaba completamente terminado. Fue una obra que duró casi 30 años o más. Este es el tiempo del día siguiente, o inclusive del mismo día, vea. El directorio republicano y el ataque al general Rafael Uribe Uribe, el crimen de ayer. Esta fue la reacción de la época de aquel entonces. Hay inclusive una referencia a quiénes eran los asesinos. Algún evento político militar de la época, ¿cierto? También en la esquina suroriental de la plaza. Así es como podía lucir la plaza en el momento del asesinato de Uribe Uribe. Esta foto es de comienzo de la década de los 10, todavía el tranvía en Bogotá era de mulas, como ustedes lo pueden ver. Es el mismo fotógrafo del que estábamos hablando antes, August Schimmer. Una de las características de las fotografías de Schimmer por la cual se puede identificar su obra es que él siempre ponía al menos un asistente en la mitad de la composición como para tratar de guiarse. Es muy curioso, pero en muchas de las fotografías de Schimmer pasa lo mismo. También había carruajes. Esta foto también es de Schimmer. Fíjense que todavía no está terminado el edificio, está en construcción. Esta foto, esta parte de aquí todavía no está construida de este lado, el techo central todavía no está. Esta foto es como de 1908, 1910. La inauguración del Damero,
La Plaza de Bolívar pasó entonces de ser el lugar del comercio o de la lectura de los bandos de la autoridad colonial, al lugar también de las manifestaciones, digamos, políticas del poder, y luego se convirtió en un parqueadero. Como de pronto ustedes no saben, hay una película de 1915 que se llama La tragedia del 14 de octubre de los Di Domenico, que es una reconstrucción a partir de la ficción del asesinato de Uribe Uribe con los asesinos que obtuvieron un permiso para salir de la cárcel para poder reconstruir a través de la ficción el acontecimiento. Obviamente la reacción de los liberales de base fue terrible en los cines, se sintieron terriblemente ofendidos por la película. Con el tiempo la película desapareció, solo quedaron unos pocos fotogramas de ese largometraje, pero les quiero mostrar a continuación un acontecimiento que me parece muy interesante. En 1946, por la proclamación de la candidatura presidencial de las elecciones de ese año de Jorge Eliezer Gaitán, hubo toda una serie de eventos en la ciudad, ya los vamos a ver casi todos a continuación, y uno de ellos fue el homenaje de las bases liberales a Rafael Uribe en el Cementerio Central antes de dirigirse a la Plaza de Toros para la proclamación de la candidatura de Gaitán. Es decir, había una reivindicación de las ideas defendidas por Uribe dentro del programa de gobierno y dentro, digamos, del ideario gaitanista. Dentro de sus discursos, las referencias a Uribe también son bastante, ¿cómo decirlo? Frecuentes, correcto. Entonces, les quería mostrar este material que me parece interesante. En la mañana del 23 de septiembre, la multitud invade el cementerio y cubre de flores las tumbas de los generales Uribe y Benjamín Herrera, como simbólico juramento de fidelidad a los principios de pulcritud política y de ejemplar desinterés con que entregaron sus vidas al servicio de la democracia. Oradores del pueblo, en frases espontáneas, hacen la alabanza de aquellos soldados que dejaron a la historia el modelo perfecto de sus vidas y al pueblo de Colombia la lección imperecedera de su entereza moral. Bien, a mí siempre me ha parecido muy curioso esa forma en que los hermanos Acevedo e hijos narran los acontecimientos, porque son acontecimientos populares, masivos, que tienen un gran arraigo, digamos, en las bases, en las masas, pero al mismo tiempo el comentario es terriblemente acartonado con, digamos, con unos referentes que no tienen una relación directa con lo que están mostrando en la pantalla, lo cual con el tiempo pues genera un distanciamiento que genera también como, no sé, gracia. Volvemos otra vez a la Plaza de Bolívar, alrededor de la cual, costado oriental, tuvo lugar el atentado contra Bolívar en el hoy Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, en el costado sur el atentado contra Rafael Uribe y en el costado norte la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte primero del M-19 y luego del Ejército los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Aquí tenemos algunos titulares y fotos de prensa de aquel entonces. No negociaremos, Betancourt. Aquí, según la prensa, dicen que el cabecilla de la operación fue Lucho Otero, pero pues todos ustedes saben que el que estaba comandando la acción en el Palacio y que finalmente murió fue Almarales. Un campo de batalla, aquí tenemos a los tanques
en plena acción este mismo pronunciamiento de Betancourt, pero además, digamos, con los helicópteros que le dan un dramatismo todavía mayor, los testimonios de las personas que estaban más o menos cerca, el edificio en llamas esa noche del 6 al 7, esta tal vez es absolutamente demencial, ¿cierto? Vemos prácticamente todo el edificio ardiendo. Aquí está el cadáver de Almarares, aquí dice el cadáver del guerrillero Andrés Almarares Manga, uno de los jefes del M-19, Y pues obviamente no podíamos no mostrarles el archivo audiovisual que fue muy abundante, ya que todos los noticieros en la época y todos los corresponsales extranjeros cubrieron ampliamente este acontecimiento. Nosotros hemos retomado, por utilizar esa palabra, el archivo audiovisual utilizado por Miguel Salazar en su documental La Toma, que les recomendamos a todos que puedan ver, un increíble documental de 2011, donde digamos son entrevistados todos los testigos directos y todos los sobrevivientes del acontecimiento. El testimonio de Plazas Vega es impactante. De hecho, hay un cierto momento en un corredor donde es tomado como por una especie de trance psicótico y se le lanza al equipo que está filmando el documental, generando una situación muy tensa. Dicho sea de paso, el mismo magistrado que dejó en libertad a Plazas Vega es el que ahora está reclamando la indagatoria del senador más votado de Colombia, para que no digan que está parcializado, ¿cierto? O sea, si pone en libertad a una persona como Plazas Vega, entonces aquí va. Sonido. Ha llegado yo el apoyo para desarrollar la operación destinada a restablecer el orden aquí. Están siendo ubicados tanques de fabricación brasileña en inmediaciones de la Plaza de Bolívar. La operación está buena. El acontecimiento indirecto es que se pudo identificar personas que salieron vivas y luego aparecieron muertas, que es material probatorio de esa causa judicial, porque durante muchos años se dijo que las personas no estaban ahí, que no habían salido, etcétera, y las pruebas de los noticieros son contundentes. Todas estas son imágenes de época, esto no es reconstrucción ni es ficción, todas estas son tomas de noticieros. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Lo tratamos de ordenar cronológicamente, pero ya estaba marcado así en el documental, lo cual ayudó mucho. Y entonces se ve la línea de progresión dramática de unos hechos, pues, abominables. Es increíble el cubrimiento de la prensa, por lo menos en El Espectador y El Tiempo, el tema duró en titulares 2-3 días y luego toda la concentración estuvo en el Reinado Nacional de Belleza y en la elección de María Mónica Urbina, como si no hubiera pasado nada en el Palacio de Justicia.
Este es el amanecer del 7. Yo creo que él es un poquito subido el número porque él habla de 50 y nosotros ayer evacuamos 148, más unos que se habían evacuado esta mañana que salieron por el sótano, personal más que todo de tipo auxiliar de servicios acá. Entonces yo no creo que sean tampoco tan numerosos como él lo dice, cambio. QSL, acá los 5, aquí estamos metiéndole todo lo que tenemos. Estamos metiéndole granada, roque, acabamos de ver una buena carga, vamos a ver qué pasó. Cayó hace 30 segundos. Esta imagen, que es la que lo dice todo, seguramente se registró la llegada, el ingreso de la fuerza pública, de la fuerza del orden, al cuarto piso, el último de la edificación del Palacio de Justicia. Sí, señor, el comandante de la Escuela de Caballería informó a RCN que en el cuarto piso se encontraron 25 cadáveres de guerrilleros del movimiento 19 de abril. muy espontáneo alimentando las palomas, mientras la Cruz Roja va sacando los cadáveres y los últimos sobrevivientes. ¿Cuál es la situación en este momento? Sigue estable, estamos tratando de llegar al último reducto. ¿Sacaron a militares o guerrilleros? Guerrilleros. Sí, con vestidos. Hay algunos con vestidos camuflados, otros con vestidos de policía y otros con vestidos civiles. Listo. Si les interesa el tema, desde la ficción hay por lo menos 2 películas recientes. Está de hace unos 2 o 3 años, está Bajo el Fuego y La Siempre Viva, que es la adaptación de la obra teatral. Y estuvimos buscando una fotografía que yo me acuerdo perfectamente haber visto en la época, pero no la encontramos en la prensa, tomada justamente del centro de la plaza hacia el costado norte, en la entrada del edificio ya completamente incendiado. Se acordarán que en el patio central estaba la estatua de Santander y en la fachada del edificio decía: colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. No sé si se acuerdan, esa era la inscripción que había en la fachada del palacio. Pues bien, durante la toma, en el intercambio de disparos, la cabeza de Santander, la estatua de Santander quedó sin cabeza, quedó descabezada, y el fotógrafo logró tomar la frase con la estatua, lo cual obviamente era un resumen bastante elocuente de lo que había pasado ahí esos 2 días. Seguimos nuestro recorrido justamente ahora en el edificio Murillo Toro, actual sede del Ministerio de Telecomunicaciones. El 9 de junio de 1854, el Batallón Colombia, bajando del Palacio San Carlos, en aquel momento no Cancillería sino sede del gobierno, baja para enfrentarse o detener el paso de la manifestación pacífica de los estudiantes de la Universidad Nacional que estaban manifestando su inconformidad por el asesinato el día anterior, es decir, el día 8, del estudiante de medicina Uriel Gutiérrez, cuyo nombre ahora lleva el edificio de la rectoría de la universidad. Según testimonio de Fernando Sánchez, que es columnista del Tiempo, que está consignado en una de las páginas de testimonio y de memoria de la Universidad Nacional, había durante los carnavales de la universidad un torneo deportivo y en uno de esos equipos de fútbol que estaba jugando
uno de estos torneos estaba Uriel Gutiérrez. Parece que las personas que estaban ahí reunidas chiflaron a unos policías que estaban pasando por uno de los potreros de la universidad, que en aquel momento era un campus abierto. Estos reaccionan de una forma muy violenta, hay un intercambio de disparos en el cual cae Uriel Gutiérrez. Al día siguiente, los estudiantes de la Universidad Nacional se dirigen por la 26 primero y luego por la carrera séptima para llegar al Palacio de San Carlos. Son entonces detenidos por el Batallón Colombia, que acababa de llegar de la guerra de Corea, es decir, un batallón altamente entrenado, no en guerra irregular, sino en guerra regular, y en la esquina del edificio Murillo Toro, calle 12 o 13, con carrera séptima, se produce esta matanza que deja al menos otros 8 estudiantes muertos. Estas son las manifestaciones en la entrada de la Universidad Nacional el 8. Este es el cuerpo de Uriel Gutiérrez, tendido en los prados de… Regresa un segundo, por favor. En los prados de la ciudad universitaria y rodeado por un numeroso grupo de sus condiscípulos. Han asesinado un universitario, justicia, y al día siguiente el titular del Espectador: comunistas y laurianistas buscaban ¿la qué? No, pero sigue, ¿la tienes entera? Bueno, la desestabilización, algo así, del régimen, ¿cierto? Esta es… Claro, pero una manifestación, digamos, en una reacción directa, no previamente organizada a un acontecimiento que tuvo lugar el día anterior, ¿cómo puede ser una acción premeditada de desestabilización de un régimen? Es algo que a nadie le cae en la cabeza, pero bueno, ahí está la prensa como caja de resonancia del interés de aquel que gobierna. El ejército fue avaliado desde un balcón en la 13. Esa es la excusa oficial, ¿cierto?, que justifica la matanza de los estudiantes. Aquí hay una foto todavía más dramática, ¿cierto? Ustedes ven aquí ya las personas tendidas en el suelo, otros clamando porque no les disparen, pero esta foto que viene, bueno, no, esta no, la siguiente, esta, fue tomada desde un balcón. Este testimonio me fue dado por un amigo, Carlos Sánchez, hermano de Pepe Sánchez, Guillermo Pepe Sánchez. El papá de los hermanos Sánchez tenía un estudio fotográfico en la octava con 13 y fue una de las personas que cubrió el acontecimiento desde el balcón. No podría decir que este es el balcón del estudio fotográfico del papá de los hermanos Sánchez, pero me dice Carlos Sánchez que él muy pequeño asistía a ayudarle al papá a revelar y a hacer todos los procesos técnicos del laboratorio y que se acuerda perfectamente del acontecimiento. Y aquí vemos, digamos, el dramatismo de la situación, o sea, realmente una escena de guerra en medio de la ciudad. En la candidatura de Jorge Eliezer Gaitán hay una enorme manifestación de transportistas, taxistas y conductores de buses que desfilan por toda la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, pasando por el balcón que quedaba encima de un café cuyo nombre no me acuerdo en este momento, no era el Gato Negro, en el cual estaba Gaitán rodeado de sus colaboradores más directos. Estas imágenes también son de los hermanos Acevedo. Desde temprano comienzan a llegar las multitudes para asistir a la proclamación señalada para las 3:30 de la tarde. No, está bien, esto es en la Plaza de Toros, lo otro tal vez… Dale. Una de las delegaciones campesinas hace en alegre despliegue su paseo por la arena.
En este movimiento político, la mujer no ha permanecido al margen. Grupos representativos de toda la República, de entidades sindicales, de instituciones intelectuales, que pasaron de 2000 delegaciones, entran en el más perfecto orden y colman los tendidos de la gran plaza. Afuera, la inmensa multitud que no pudo penetrar al circo permanece en las calles vecinas oyendo los discursos por medio de altoparlantes colocados al efecto. Las bandas de música que han venido de lejanos lugares recorren el ruedo tocando el himno de la patria, sobresaliendo las de Girardot y Ramiriquí, que son entusiastamente aplaudidas. A las 3:30 de la tarde llega el doctor Gaitán a las puertas de la plaza y es conducido en hombros, en medio de las delirantes aclamaciones de la multitud hasta el palco presidencial. Las banderas rojas que colman el circo se agitan tempestuosamente como homenaje al gran caudillo. El pueblo, con la firme determinación de imponer su voluntad y de consiguiente la práctica efectiva de los principios democráticos, se encuentra frente a la más grandiosa y fundamental de las revoluciones colombianas. Ya en los tendidos no cabe una sola alma más, situándose en la arena una inmensa masa humana de cara al palco presidencial. El pueblo está demostrando que sí tiene conciencia de sus deberes, con este sentido del orden que confiere mayor imponencia y solemnidad a la Convención Popular. La elocuencia del doctor Hernán Ibarra interpreta la voluntad popular en un emocionante discurso que es largamente aplaudido. El doctor Gaitán, en medio de una ensordecedora aclamación, pronuncia su discurso en que acepta la postulación de su candidatura y enuncia varios aspectos de su programa. A vosotros y a las inmensas masas liberales que en todas partes constituyen la incontrastable mayoría del partido, les niegan las camarillas el derecho a ser liberales. Sentimos apenas desprecio por esa abusiva pretensión de los amos en decadencia de catalogar la conciencia de los hombres para rechazar a los que se han puesto de pie. Unas veces nos llaman comunistas, otras socialistas y otras fascistas. Nosotros, en cambio, no podemos darles apelativo ninguno, pues sabemos que son apenas gentes de mala fe. Terminada la proclamación, un río humano, como jamás había sido visto en Colombia, se desborda desde el circo sobre la carrera séptima, y al ser alcanzado por la multitud del candidato presidencial, ésta lo alza en hombros y lo lleva a través de la ciudad. El entusiasmo es constructivo, sereno y cívico. ¿Quién podría resistir al ímpetu de esta masa incontable, resuelta a todo, fríamente decidida a obtener su victoria sin malgastar su poderosa energía? Así, en medio de la más espléndida manifestación popular, fue proclamada la candidatura del doctor Jorge Eliezer Gaitán en un acto histórico que no podrá olvidarse, porque esta candidatura no ha sido impuesta con sofismas ni representa intereses o ambiciones personales, sino que constituye el más íntimo anhelo de un pueblo que se ha fatigado de su propia inercia y que ambiciona la grandeza y la prosperidad a que todos los patriotas sinceros de Colombia aspiran. Por eso, por esta espontánea sinceridad, el pueblo movilizó sus energías a los gritos de combate que lo llevarán al triunfo final.
por la restauración moral y democrática de Colombia, a la carga. Por el derrumbamiento de la oligarquía, a la carga. Por el triunfo del pueblo, a la carga. Bueno, un candidato que se impuso, digamos, a nivel masivo, sobre todo por sus discursos radiales, ¿cierto?, retransmitidos por la radio, pero ya las actualidades cinematográficas, especialmente el cubrimiento de los hermanos Acevedo, que estaban claramente identificados con el gaitanismo, hacía que ese mensaje llegara a través de otras plataformas todavía más lejos. La Marcha de las Antorchas, que es material que también está consignado dentro de un especial que se llama, con todos estos acontecimientos, la Semana de la Democracia, tuvo lugar el 7 de febrero de 1948, ustedes se acordarán, ya estaba Mariano Ospina en el poder, se había posesionado en agosto del 46, y a partir de ese momento, de una forma bastante sistemática y organizada, por medio de los cuerpos de seguridad del Estado, había comenzado un barrido en los campos colombianos, muy particularmente en contra de las comunidades liberales. Esta fue la primera manifestación, la Marcha de las Antorchas o del Silencio, en contra de ese inicio de la violencia gubernamental, estatal, organizada y sistemática en contra de un sector de la población. Se tiene, digamos, la idea de que la violencia partidista comenzó el 9 de abril con el Bogotazo y ya unos cuantos meses antes había manifestaciones en contra de lo que ya estaba pasando en los campos de Colombia. Millares de hombres y mujeres hacen testimonio de su fe democrática y de su decisión de triunfo con esta maravillosa marcha de antorchas en que cada tea arde esplendorosamente como vivo símbolo de la luz que iluminará el porvenir de la patria. ¿Hasta llega? Bueno, una vez más hay una contradicción muy grande entre el contenido de las imágenes y el comentario, que de alguna manera le da una pomposidad y un alejamiento que no tienen, porque es un acto realmente muy significativo para la época y fue una manifestación que tuvo un impacto nacional, es decir, que ya se estuviera tomando el espacio público, en este caso una vez más la séptima, para consignar el rechazo a una política de Estado era algo muy importante en aquel momento. Y obviamente todos esos preliminares nos conducen al 9 de abril mismo, que es algo que está muy presente en la conciencia de todos nosotros, como es una iconografía, digamos, tan conocida. Yo solamente quise recordarla a través de lo que pasó en la Plaza de Bolívar, pero les recomiendo dos libros sobre el 9 de abril, con las fotografías de Sadi González, que dieron lugar a una exposición que hubo aquí en la biblioteca recientemente, cuya selección fue desarrollada por el hijo del fotógrafo, que fue uno de los editores de la revista Número durante un muy buen tiempo. Muy buenos libros que están aquí también en la biblioteca. Ustedes se acordarán la presencia de las delegaciones de todas las Américas durante la conferencia panamericana, digamos, cuya simbología está clara aquí en el Congreso, y una, digamos, de las imágenes más dramáticas de los acontecimientos, que son los tranvías en llamas, los tranvías que en aquel momento eran una compañía municipal, por lo tanto
que eran patrimonio de todos los ciudadanos, de todos los habitantes de la ciudad, y hay, digamos, muchas pistas históricas sobre todo lo que hay detrás del incendio de los tranvías, que fue el momento también que designó la privatización del transporte en esta ciudad, cuyo caos se refleja especialmente en la avenida Décima, y hay un documental que les recomiendo de Ciro Durán que se llama La Guerra del Centavo, de 1985, que de alguna manera captura todo lo que implica, todo lo que implicó la privatización del transporte en Bogotá. Este no es Humphrey Bogart, no, es cualquier bogotano de a pie que estaba transitando por el lugar, las hordas enfurecidas tumbando los tranvías. Una imagen más, esta que es impactante por la profundidad de la mirada de este niño. Estos bancos que eran, como creo que lo pudieron identificar, donde se sentaban los clientes de los emboladores para poder recibir el servicio impartido por aquellos. Y aquí viene un compendio de imágenes del Bogotazo de muchas fuentes nacionales y extranjeras. Entre otras nacionales está Camilo Correa, camarógrafo, y un francés que vivía en Colombia en aquella época. ¿Qué pasó? Que se llamaba Charles Riou, pero también hay imágenes de la BBC, en fin, es muy difícil decir quién es quién. Había camarógrafos cubanos de un canal que se llamaba CMQ, en fin, mucha gente filmando. Y pues un material que espero que todos ustedes conozcan, y si no, pues lo integren, porque pues obviamente fue el acontecimiento que de alguna manera estamos tratando de cerrar ahora con la JEP y con el Tratado de Paz. 70 años, 80 años de barbarie. Hay un libro que les recomiendo de un urbanista francés que vivió mucho tiempo en Colombia, Jacques April, que se radicó en Cali, pero que hizo un libro en el 85 para el Centro de Estudios Jorge Eliezer Gaitán, que se llama El impacto del Bogotazo en el centro de Bogotá. Y en el libro, que también está aquí en la biblioteca, hay un mapa de todas las cuadras destruidas el 9 de abril. Para aquellos, inclusive historiadores, que todavía siguen insistiendo que la destrucción fue menor en el centro de la ciudad, solamente es que vean ese mapa para que reevalúen lo que están diciendo. Obviamente la destrucción del centro de la ciudad, donde estaban arriba y abajo de la séptima los barrios de la élite, tanto comerciante como hacendada, aceleró la expansión de la ciudad hacia el occidente y hacia el norte. Hay una correlación directa en la expansión urbana y los actos de violencia, por lo menos es la tesis central del estudio de Jacques April. Escenas de insurrección urbana, donde no solamente está el componente del saqueo, que es lo que nos han querido convencer, que es el único componente de ese día. También hubo, digamos, manifestaciones de insurrección y de levantamiento, no solamente de desfalco de los comercios de la ciudad, que fueron uno de los componentes de aquello que ocurrió esos 2 días. De hecho, si no es porque el viernes 10 de abril llueve, la ciudad hubiera estado en llamas mucho más tiempo. Este es el Parque Santander, ahí reconocieron la iglesia de la Veracruz. Ese hotel de la esquina desapareció porque era un lugar de reunión de conservadores,
Del otro lado del Parque Santander estaba el Hotel Granada, que las masas no tocaron porque era un lugar de reunión de liberales. La Iglesia de las Aguas, Parque de las Nieves, perdón. Esta es la calle 12. Esta es la 19 con séptima, la antigua Academia de la Lengua y la Academia de Historia y la estatua de José Rufino Cuervo. Todo eso quedó destruido, gracias a lo cual después Rojas Pinilla pudo trazar la actual 19. Esa plaza desapareció. La gobernación de Cundinamarca. Y obviamente el impacto humano, que es desgarrador. El libro del Bogotazo, Memorias del Olvido, de Arturo Alape, es un muy buen compendio histórico sobre todos estos acontecimientos. Luego le dedicó otro libro que se llamó El cadáver insepulto, que es un testimonio de un capitán de la policía de aquel entonces. Se acordarán que por lo menos en Bogotá la policía era gaitanista, lo cual obligó al gobierno a traer tropas de otros lugares, especialmente de Boyacá. Bueno, aquí hay imágenes repetidas. Solo esas. El Palacio de Justicia desapareció. La sede diplomática del Vaticano desapareció. El antiguo Palacio de Justicia que estaba donde hoy está el Centro García Márquez, Sexta con 12. La casa de los Pardo Coppel también trataron de incendiar, la familia conservadora. Laureano Gómez se tuvo que refugiar en una base militar que quedaba al lado de la iglesia de San Diego porque su casa también fue asediada, es decir, no fue una reacción tan espontánea como nos lo dicen, había también focos en contra de los cuales se centralizó la ira de los manifestantes. Una ciudad en llamas y manchada las calles de sangre. Les recomiendo un libro muy interesante sobre, miren, el Palacio de San Carlos, ahí está, el balcón del que saltó Bolívar el 25 de septiembre. Un libro que es un buen compendio gráfico de la violencia en los campos que se tomó a Colombia después de este evento, Violentología se llama, de Ícono Ediciones, también lo pueden encontrar aquí en la biblioteca. Bien, creo que la idea quedó clara. Bien. Seguimos nuestro recorrido, solamente hemos recorrido 6 calles y fíjense todo lo que ha pasado. El 7 de junio de 1929 fue asesinado por la Guardia Presidencial por la espalda el estudiante de 4º año de Derecho Gonzalo Bravo Páez.
En aquel momento, la hegemonía del Partido Conservador sobre Bogotá ya estaba siendo puesta en entredicho y había muchas manifestaciones públicas por tratar de renovar las personas que estaban al cargo justamente de los puestos públicos. En aquel momento se hablaba de la rosca y había muchas manifestaciones, inclusive en la prensa satírica de los caricaturistas que trataban de capturar la esencia del fenómeno, y se popularizó el eslogan de no más rosca. Dentro de ese ambiente fue asesinado este estudiante de Derecho en la esquina de la Séptima con Jiménez. A los días siguientes tuvo lugar el sepelio de Bravo Pérez. Hay un barrio de Bogotá que se llama así, y los hermanos Acevedo también la registraron en un noticiero. Este es el estudiante y este es el noticiero cinematográfico de los Acevedo. Si quieres quitarle el volumen. Fue también un sepelio absolutamente gigantesco, protagonizado sobre todo por estudiantes y organizaciones femeninas. Estos de boina son estudiantes. Ese es el ataúd de Bravo Pérez. Pérez, y ya hay una confusión al respecto, ya van a ver el afiche del sepelio pegado en una pared. Es una controversia que no acaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Páez o Pérez? Listo el dedo, porque ahí viene. Bravo Pérez. ¿Sí vieron? Bien. Yo también pensé que era Bravo Páez, hasta que vi las imágenes y, como les digo, todavía no se pone de acuerdo la gente de cómo se llamaba. El estudiante Gonzalo Bravo Pérez, no creo que en la época se estuvieran equivocando, fue asesinado por la policía, etcétera, etcétera. Bien. Entonces llegamos a la Jiménez con Séptima, que creo que es el cruce más representativo de caminos de esta ciudad. Por muchas cosas, no solamente por el Bogotazo, sino por muchas cosas, por lo que allí hay, porque allí estaba la sede de la Compañía Colombiana de Tabaco, al lado de la cual estaba El Tiempo, obviamente está la iglesia de San Francisco, había una galería comercial muy importante en la otra esquina, estaba el Hotel Granada, hoy en día Banco de la República. Era un cruce extremadamente importante, y entonces quiero que lo evoquemos a través de 3 clipsitos de 3 películas muy diferentes una de otra. Esta de 1946 es una de las pocas películas sobre Bogotá a color de la época, la hizo un productor, Lyman Johnson, que en ese momento trabajaba para el antecesor de la OEA. La OEA se creó en Bogotá el día que mataron a Gaitán. Antes la OEA se llamaba la Unión Panamericana, y la Unión Panamericana se creó para hacer la carretera del mismo nombre, y desde Washington mandaron toda una serie de productores cinematográficos a hacer documentales sobre todas las ciudades que iba a unir la carretera panamericana. Hay una sobre Montevideo, hay una de Buenos Aires, hay una de Ciudad de Panamá, Ciudad de México, y hay una sobre Bogotá que se llama así, Bogotá Capital of Colombia, de la cual les quiero mostrar un par de extractos para que ustedes vean el ajetreo de la esquina en 1946. ¿Quieres quitarle el? Esta es la Jiménez con Séptima. O sea, realmente era un cruce muy concurrido.
extremadamente populoso, sigue siendo. Aquí hay otro. Los tranvías de la época que estaban, fíjense, atiborrados de los mismos tranvías que la gente incendió después. Hay una obra de 1963, también un documental de un español que se instaló durablemente en Bogotá, José María Arzuaga, que hizo películas muy importantes como Raíces de Piedra o Pasado el Meridiano, la primera del 62, la segunda del 69, y este es un documental del 63 que hizo para Televisión Española sobre Bogotá, ¿cierto? Rapsodia en Bogotá y una vez más el mismo cruce. Casi 20 años después, 17 años después. Los bogotanos de aquel entonces, con ruana y con sombrero. Para aquel entonces Bogotá, si acaso, tendría 600,000 habitantes. Ah, no, en el 63 ya tenía 1.000.000. 500,000 para el 48. En 1905 tenía 100,000. 2005, 7 millones. O sea, en 100 años creció 70 veces. Los bogotanos. ¿Y hay otro? Sí, tenemos una película de ficción en ese mismo cruce. Es parte de un largometraje que se llama Tres Cuentos Colombianos de 1963, codirigida entre Julio Luzardo y Alberto Mejía. Luzardo dirigió 2 de los 3 cuentos colombianos, La Sarda y Tiempo de Sequía basada en el cuento de Manuel Mejía Vallejo, que todos ustedes conocen, y Alberto Mejía dirigió esta un poquito antes, 908. O bueno, déjala ahí si quieres. Ahí sí ponle el volumen, porfa. El Zorrero, interpretada por Pacheco. Jiménez Concepción. ¡Ah, sí! ¡Dios, dos viejas vagabundas oligarcas me van a coger a mí solo aquí! ¡Oligarcas será lo que son! ¡No estáis salvajes a ver que es un guachito lo que es la cosa! ¿Qué le pasa con nosotros? La vida de un zorrero bogotano que baja de la falda de los cerros cerca de Monserrate hasta la plaza de San José, al mercado, a tratar de trabajar. Plaza España, perdón. Bien, muy cerca de ahí, 100 metros, tuvo lugar otro acontecimiento bastante traumático que muchos de ustedes habrán podido seguir en directo en las noticias, si ya para entonces las veían en 1973, el 23 de julio, el piso 14 del edificio Avianca del Parque Santander, antiguo Plaza de las Hierbas en la época de la colonia, ardió en llamas, pero les tengo unas fotos que son muy interesantes. Bueno, esta es la séptima, esta es la iglesia de la Veracruz que cambió, ya no tiene esas torres, iglesia a la cual el cardenal Concha mandó
a Camilo Torres en castigo por sus posiciones en la Universidad Nacional, cuando era capellán auxiliar del campus universitario. El castigo fue enviarlo a esa iglesia. Aquí se alcanza a ver la iglesia de San Francisco, la Tercera y la Veracruz, las tres iglesias seguidas. Aquí está el Parque de Santander. Este lote que ustedes ven aquí, esta es una fotografía de un fotógrafo alemán que vivió muchos años en Colombia, que se llamaba Paul Bert. El libro homenaje a Paul Bert lo sacó el IDPC en el 2010 con la Silueta Ediciones, es un libro bastante interesante. Estos fueron los edificios que se incendiaron durante el 9 de abril, que después de ser parqueaderos se convirtieron en otros edificios. Pero aquí tenemos las fotos del inicio de la obra del edificio de Avianca. La obra comenzó más o menos como en el 63 y el edificio fue inaugurado en el 68. Estos son los pilotes estructurales. Aquí ustedes ya reconocen el Parque Santander. Paul Bert era un fotógrafo que tenía, digamos, una pasión bastante pronunciada por la foto fija de edificios y en ello era muy bueno. Fue uno de los fotógrafos extranjeros que más documentó también la Orinoquia colombiana, pero a Bogotá se la dedicó no a sus habitantes como Manuel H., o como Carlos Caicedo, o como Sadi González, sino a sus edificios. Aquí apreciamos otro momento de la obra estructural del edificio y luego la inauguración. Y las imágenes que vamos a ver a continuación son unas imágenes de un noticiero de época, de un camarógrafo freelancer que cubrió el acontecimiento, que le vendió las imágenes a los noticieros de época, que las editaba y entonces por lo tanto era muy difícil saber quién había filmado qué. Si están interesados, si están interesados en el acontecimiento, les recomiendo una película también de José María Arzuaga que se llama Crónica de un incendio, que es un poco más estructurada, un poco más seria. Esto es un cubrimiento realmente en vivo del acontecimiento y el traumatismo que ocasionó. Hubo pocos muertos, 4, con relación al dramatismo de la situación, y ustedes van a ver la llegada de los helicópteros que hacían un puente aéreo hasta la Plaza de Bolívar evacuando a las personas. De hecho, hay uno en YouTube que puso Señal Memoria del Señal Colombia, en el que hay unos transeúntes con unos carteles enormes diciéndole a las personas que están atrapadas en el edificio, suban a la terraza, porque los helicópteros, haciendo una maniobra muy peligrosa por el viento, estaban tratando de evacuar a las personas. Menos mal eran las 7 de la mañana y el edificio no estaba completamente lleno, sino la cosa hubiera sido muy delicada. Estructuralmente muy bien hecho, el edificio resistió la acción de las llamas. Aquí vemos primero la llegada de los helicópteros y luego la evacuación. Un hecho muy comentado en la época. Ahí está la llegada a la Plaza de Bolívar, el descenso de los helicópteros
la subida en las ambulancias. Bien. ¿Se acordarán de este caso? Nicolás Neira era un estudiante de secundaria, tenía 15 años, cuando con sus compañeros fue a manifestar el 1 de mayo de 2005 y fue asesinado a bolillo por el SMAT en la esquina de la calle 17 con carrera séptima y ultimado en el suelo con una bala. Durante 12 años el caso estuvo impune en los estrados judiciales hasta que finalmente un miembro del SMAT se decidió a hablar. Fue un caso dramático porque además el papá del joven tuvo que exiliarse en Argentina porque le hicieron un atentado además. Fueron a buscarlo allí donde vivía y la única razón por la cual el sicario que fue a buscarlo no lo ultimó es porque pensó que al llamarse Yuri Neira era una mujer. Lo tuvo enfrente y estaba confirmando por celular, según testimonio de Yuri Neira, antes de matarlo, y estaba preguntando, ¿es un hombre o una mujer? Estaba preguntando por celular y en esos segundos Yuri Neira pudo saltar por la tapia de atrás del lugar donde fueron a buscarlo e irse corriendo a la embajada de Argentina. Al día siguiente estaba en Buenos Aires. Entonces, como lo dejan en claro las notas que acabamos de ver y como también lo deja claro todo el material que hemos visto, la séptima es el lugar privilegiado de la manifestación pública de las posiciones políticas, sean cuales sean estas, y muchas de ellas han dejado imágenes realmente muy importantes. Escogimos dos aquí de acontecimientos que nos parecen extremadamente importantes por haber sido completamente pacíficos. La primera fue la manifestación muy importante en la época de las universidades privadas en apoyo a las universidades públicas que para aquel momento habían sido cerradas en el país, especialmente la Universidad Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia. Salieron a marchar en Bogotá conjuntamente universidades públicas y privadas, la Universidad de los Andes, la Universidad Externado, Santo Tomás, la Universidad Inca, la Universidad Libre, todas las universidades privadas del centro y norte de la ciudad salieron en apoyo a las universidades públicas. La manifestación comenzó en el campus universitario de la Nacional y terminó en la Plaza de Bolívar absolutamente atiborrada de estudiantes. Ese día no hubo ni un muerto, ni un herido, ni ningún comercio saqueado, ni ningún acto de provocación. Fue realmente una manifestación ejemplar, no así en las otras partes de Colombia e inclusive el año siguiente, 1971, que fue un año muy importante para el movimiento estudiantil en Colombia, las manifestaciones fueron de otro talante. Entonces Alberto Mejía, que es el mismo que dirigió El Zorrero que acabamos de ver con Pacheco, luego hizo más bien documentales políticos e hizo este 28 de febrero de 1970, que si ustedes quieren conocer más a fondo desde el punto de vista de lo que significó esa manifestación, les recomiendo que lean un libro del historiador y sociólogo francés Daniel Pecot, que se llama 4 décadas de política en Colombia, editorial Norma, 2006, también lo pueden conseguir aquí en la biblioteca. Estas son las imágenes cuando la manifestación llega a la carrera séptima, ahí todavía están doblando por la décima con 26. Vea, aplaudidos por los obreros y ya
transitando por la Séptima hacia la Plaza de Bolívar en total calma y orden. De hecho, no sé si vieron, algunos estudiantes tenían un tiro al blanco en la espalda. Se hicieron toda una serie de acciones simbólicas en aquel momento, sobre todo un colectivo artístico que se llamaba el Grupo Cuatro Rojo, del cual hizo parte, por ejemplo, Humberto Giangrandi, un muy famoso artista, casi todos ellos en aquel momento extrañamente del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. Colectivo Cuatro Rojo. Hay algunas obras de ellos en el Museo de Arte del Banco de la República, justo aquí enfrente. La orden era que al llegar a la Plaza de Bolívar los estudiantes debían sentarse. Unidos defendamos la U. Fue la primera vez que hubo convergencia hasta la MANE, la creación de la MANE, de universidades privadas y públicas. Obviamente, con todos los componentes políticos de aquel momento. La única acción simbólica un poco violenta fue la quema del muñeco de trapo del ministro de Educación, pero fue lo máximo, lo máximo a nivel de violencia, quiero decir. No me malinterpreten. No, yo no había nacido todavía. La plaza llena de estudiantes sentados. A ver, me siento yo también. Estudiantes y docentes también, hay que decirlo. Bien, y tenemos también otro video que es el documental de más largo aliento, no de un acto puntual, sino de algo un poco más complejo, de Jorge Silva y Marta Rodríguez, que se llama Campesinos, documental sobre el movimiento agrario del Sumapaz, de Biotá, del Cauca, de la costa Caribe, alrededor de la toma de tierras, un segundo, pero que termina con la marcha que termina en Bogotá, la creación de la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que se tomó también la Plaza de Bolívar y que la llenó para aquel entonces. Entonces tenemos una manifestación de estudiantes y también una de indígenas y campesinos. De los pobres del campo por la tierra. ¡Viva la alianza obrero campesino popular! ¡Viva la lucha de los obreros! Grandes sectores de los pobres del campo reconocemos que la causa de la existencia de más de 4 millones de campesinos pobres esa casa sigue sin ahí. tierra. Entonces, este recorrido por la Séptima nos deja claro que no solamente es el lugar privilegiado de la puesta en escena del poder, sino que también ha sido el lugar de la apropiación ciudadana alrededor de los movimientos sociales, ¿cierto? Y hay, por lo tanto, tensiones y contradicciones en esa pugna de quién va a ocupar el espacio público para hacer públicas sus posiciones con relación a los temas de gran calado en el país, pero como ustedes se han dado cuenta es una constante histórica desde el momento que atentaron contra Bolívar. Bien, aquí llegamos al negro, porque no he podido encontrar material ni fotográfico ni cinematográfico que consigne la importancia de un acontecimiento tan duro como lo fue esa masacre de domingo 29 de enero de 1956 en la Plaza de Toros de la Santa María, donde por segundo domingo consecutivo las personas presentes estaban chiflando muy fuertemente no solo a Rojas Pinilla, sino a su hija María Eugenia Rojas, la capitana, ¿no?
y la reacción de las tropas fue disparar indiscriminadamente. Los archivos de medicina legal desaparecieron, los testimonios médicos desaparecieron, el cubrimiento fotográfico ha desaparecido. Hay un muy buen trabajo de recopilación histórica desarrollado por un estudiante de la Universidad de los Andes que anda por ahí online, pero no hay básicamente absolutamente nada al respecto. Y según algunos testimonios de personas presentes, como Villar Borda, se podría contar en decenas o inclusive en centenares los muertos aquel día en las gradas de la plaza. Según la prensa, según el reporte oficial de la prensa, los muertos fueron 9, pero no hay fotos ni documentos cinematográficos al respecto, lo cual nos indica también una de las herramientas, uno de los instrumentos a través de los cuales la puesta en escena del poder funciona, y esta es el olvido, ¿cierto? La negación y la anulación de la existencia de los acontecimientos. Por lo tanto, aquí quedamos en blanco o en negro, como ustedes quieran. Bien, un poco más lejos en el espacio, pero antes en el tiempo, está la tentativa o el atentado que sufrió Rafael Reyes y su hija el 10 de febrero de 1906 en el paraje conocido como Barro Colorado, que básicamente es donde actualmente está la esquina norte de la Universidad Javeriana. Es más o menos en lo que actualmente es el cruce de la calle 45 con Séptima. Fue un atentado fallido, pero aquí tenemos todo lo contrario de lo que acabamos de no ver. Es decir, Rafael Reyes comisionó a este fotógrafo, Lino Lara, para que reconstruyera todos los momentos previos y la tentativa de asesinato contra él y su hija del carruaje presidencial a través de un trabajo fotográfico realizado posteriormente. Trabajo fotográfico de reconstrucción de los acontecimientos que va en línea contraria a lo que pasó en la Plaza de Toros. Ahí había que decir que lo que ocurrió no ocurrió y que obviamente las víctimas eran mucho menos de las que hubo, y aquí es todo lo contrario, aquí no hubo víctimas, pero había que reseñar en el campo simbólico y en el campo mediático y por lo tanto en la batalla del espacio público, de lo político, el acontecimiento para legitimar todavía más la acción de gobierno. Ustedes van a ver, y las últimas 4 fotografías de la serie no son una reconstrucción, son un testimonio de un acontecimiento real que es la ejecución, el fusilamiento de los 2 perpetradores. Aquí tenemos toda la serie fotográfica desde que salen en la casa en Suba, ¿cierto? Cómo llegan al terreno, cómo hacen la celada del carruaje, cómo finalmente el atentado falla y delante de público, porque llevaron a los presos del Panóptico de Cundinamarca, actual Museo Nacional, los llevaron para que presenciaran el fusilamiento. Y aquí está el fusilamiento de los perpetradores y de los cómplices, más el tiro de gracia. Entonces, al mismo tiempo que cuando el poder es culpable, las imágenes desaparecen, cuando el poder es víctima, pues entonces ahí sí hay que hacer las imágenes, ¿no? El poder de las imágenes, el poder simbólico de las imágenes, que es infinito. Y según el investigador Mauricio Durán, docente de la Universidad Javeriana, en el libro que tuve el placer de editar, Bogotá Fílmica, según él, estas fotografías, no sé ya si son 20 o un poquito más, constituyen el primer ensayo protocinematográfico en Colombia, en el sentido en que la secuencialidad de los acontecimientos generan un movimiento entre imagen e imagen. Según él, digamos, ahí está la semilla de la primera película colombiana que está íntimamente relacionada con el poder y con la puesta en escena del poder.
estas imágenes del momento del fusilamiento son realmente impactantes, pero no menos o más impactantes de todo lo que hemos visto en este recorrido. Aquí ustedes ven los cerros orientales y, como les digo, más o menos por aquí pasaría en un futuro la calle 45. En ese momento era un lejano paraje rural. Bien. Calle 61 con carrera séptima, 4 de diciembre de 1986. Campo Elías Delgado, profesor de inglés y veterano de Vietnam, asesina a la madre y a la hija estudiante suya de clases de inglés, llega muy tranquilamente a su hogar ubicado enfrente de Poseto, en el cual ultima a su madre y después de matar a su madre cruza nuevamente la séptima para matar al menos a 20 personas en el restaurante italiano Poseto, en el cual 32 años después todavía no hay ni siquiera una placa conmemorativa de las víctimas en ese lugar. Psicópata mata a 22 personas. Campo Elías Delgado, un colombiano de 51 años, combatiente de la guerra de Vietnam, excombatiente, armado hasta los dientes, fue el psicópata que anoche mató a 23 personas en una tragedia jamás vista en Bogotá. Campo Elías fue muerto al enfrentar a la policía. Detalle curioso y al mismo tiempo mórbido, el papá de Campo Elías Delgado se había suicidado frente a un cementerio en Bucaramanga, es decir, ya tenía una carga, ya que estamos hablando de lo simbólico, bastante fuerte, sigamos. Masacre al norte de Bogotá. Bueno, una de las ambulancias, un recuadro sobre el asesino, lista de muertos. ¿Sigue? El asesino, la entrada de Poseto. Hoy en día hay una parada de Transmilenio ahí enfrente. Hermana de la estudiante Mercedes Gamboa González, una de las víctimas encontradas. Estremecedoras escenas de dolor. Este es el apartamento de Delgado. Hay una película de ficción basada obviamente en el libro de Mario Mendoza que se llama Satanás. La película también dirigida por Andy Weiss en el 2006, en el cual uno de los relatos es el de Campo Elías Delgado y la masacre, interpretada por el gran actor mexicano Damián Alcázar. Este es el cronograma, si lo podemos llamar así, de los acontecimientos con los tiempos y lugares, que nos pareció muy interesante. Cronología de una tragedia sin antecedentes en el país. 3 p.m., 9:30 a.m., 8:45, 7:15. Estaba completamente desatado el tipo. Yo me acuerdo mucho haber visto estas fotos en el periódico cuando era un adolescente, y si no estoy mal, en las fotos, por lo menos en la memoria de las fotos que yo tenía, había armas en el lugar desparrajadas entre la sangre, unas fotos muy impactantes, y eso que esto es el tiempo del espectador, no es el espacio. Bien, seguimos nuestro recorrido. Ahora a la calle 78 con séptima, el atentado perpetrado por las FARC el 7 de febrero de 2003, todos estamos esperando, ¿cierto?, la sesión de la JEP en la cual van a esclarecer los hechos. Bomba contra el Nogal, 20 muertos y más de 120 heridos reportaban al cierre de esta edición. Terror en el Nogal, aquí está, digamos, la infografía sobre el impacto del coche que, según las noticias, tenía más de 100 kilos de explosivos en el tercer piso, si no estoy mal. El impacto sobre
los alrededores. De hecho, hay una película de ficción sobre estos hechos que se llama Algo huele mal, aunque el atentado al Nogal es como anexo a la trama central. La televisión frente al atentado, al igual que el incendio de Avianca y parcialmente lo que ocurrió en Poseto, fue uno de los, digamos, eventos traumáticos que pudieron ser seguidos en directo por la televisión. No sé si ustedes se acordarán o si siguieron los canales antes de la creación de YouTube, ¿cierto? Antes de las redes sociales. El entierro de una de las víctimas. Vemos ahora que las víctimas están divididas, unas están por el perdón y la reconciliación, otras no, y es perfectamente entendible, ahí no hay juicio que hacer, es una situación muy dolorosa. El New York Times no fue ajeno a la noticia, pero a Peñalosa no le gustó el enfoque, sí, no le gusta nada. Bien, seguimos. Hay cosas que todos ustedes conocen, pero hay cosas que están diluidas en la memoria, y este, que es casi el acontecimiento final, es una de ellas. Ya vamos llegando a Pénjamo. Alberto Sendales Campuzano, teniente de infantería del ejército, fue uno de los cuadros operativos de los oficiales pro Rojas Pinilla, después de que fuera depuesto del poder en 1957, que seguían siendo leales ideológicamente al rojismo, que participó en el atentado, ¿cómo decirlo? En el fallido golpe de Estado contra Lleras Camargo en 1961. De hecho, él tenía como misión secuestrar a Lleras Camargo. La misión falló y tuvo que exiliarse en la Embajada de Paraguay, de la cual se fugó, y después se fugó 3 veces más. Estuvo en el edificio de la SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano, que funcionaba en la carrera tercera con calle 12. En ese edificio se torturó, se interrogó y finalmente se asesinó al verdadero Manuel Marulanda Vélez, al sindicalista antioqueño de Puerto Nare del sector del cemento, del cual tomó el nombre Pedro Antonio Marín Marín, alias Tiro Fijo. El verdadero Manuel Marulanda Vélez lo mató la SIC en ese edificio, y de ese mismo edificio de los sótanos se fugó este personaje. La 5ª vez que se fugó estaba en el Cantón Norte, en la Escuela de Caballería, para ser más exactos. Y el 11 de octubre de 1961 convenció a toda la guarnición y al sargento Escobar, que estaba comandándola, de irse con él a la guerrilla del Llano. 1961, 4 años antes de la fundación de las FARC. En el Llano en ese momento todavía había guerrilla. Guadalupe Salcedo ya se había desmovilizado, ya había sido asesinado en 1957 en Bogotá, en el barrio, en la localidad de Puente Aranda. Hay una famosísima obra de teatro al respecto, Guadalupe años 50, del Teatro La Candelaria, que es la obra de teatro a la que más público ha asistido en Colombia. No sabemos muy bien si fue con la intención de ir al reducto de, ¿cómo se llamaba? Colmenares, Minuto Colmenares, que era un guerrillero liberal que había en el Llano, o la naciente guerrilla de Tulio Bayer, que también estaba un poco en ese sector, a la que Minuto Colmenares había pertenecido. El caso es que todos se fueron, 132 hombres en armas, por la carrera séptima, salieron de Bogotá y subieron a La Calera, y después, entrando a Gachetá, son rodeados por el ejército, son bombardeados. En el bombardeo cae al río Guavio
la tanqueta en la que iba Sendales Campuzano y tuvo que hacerle frente al cerco del ejército y a la negociación de rendición el comandante de la guarnición de caballería Escobar. Había en Gachetá dos representantes de los medios. Estaba el fotógrafo del tiempo Enrique Suárez, declarado el país en estado de sitio el 12 de octubre de 1961. Este es el sargento Escobar y estas son las fotos de Suárez del tiempo en el momento o momentos previos antes, aquí está, momentos previos cuando las cosas se salieron de madres y Escobar pateó a uno de los militares y la respuesta fue darle bala. Momentos previos antes de que el joven camarógrafo del noticiero suramericano Horacio Posada, que tuve el placer de entrevistar, tomara estas imágenes que vamos a ver a continuación. La aproximación del ejército a Gachetá, la llegada de las tropas al casco de la plaza, el puente del río Guavio, el hospital donde estaba Sendales, y aquí está el diferendo con el capitán Suárez. Este es el sargento Escobar que se enfrenta a las tropas y toma tu tomate. Recibe 3 balazos y muere en directo delante de la cámara. Obviamente el Frente Nacional no podía reconocer este tipo de acontecimientos porque supuestamente ya estábamos en la paz social, para eso se creó el Frente Nacional, ¿no? Y por lo tanto hubo una presión muy fuerte para que la película fuera entregada, y para evitar eso el noticiero Suramericana la mandó a Nueva York en el vuelo de Braniff de esa noche, porque el corresponsal extranjero del Suramericana era United Press. Y dieron la orden desde la torre de control del aeropuerto El Dorado que el avión regresara, y a pesar de que todavía no había llegado a Barranquilla, el piloto sabiamente respondió que ya habían pasado aguas internacionales, y hoy en día ustedes pueden ver estas imágenes. Pero el que me diga que este acontecimiento existió y que ustedes sabían de él, por favor que levante la mano. Ahí está. ¿Quién? Una. Bueno. Ya, 1 de 200, para que vean lo que es la acción del olvido y la relación entre medios y política en Colombia. Hay un excelente libro sobre este acontecimiento del investigador historiador Pedro Claver Telles, que se llama Rebelde hasta morir, vida, pasión y fugas de Alberto Sendales Campuzano. También lo pueden encontrar aquí en la biblioteca. Y llegamos finalmente al último recorrido, al último punto de nuestro recorrido, que es el robo de armas del Cantón Norte, justo enfrente de la Escuela de Caballería, que tuvo lugar el 30 de diciembre, pero solo se enteraron del hecho hasta el 1 de enero. Fue un acto bastante vergonzante para el ejército, o más bien vergonzoso, desde el punto de vista propagandístico para el M-19. Obviamente fue una acción terriblemente eficaz, no tan eficaz la evacuación de las armas que caerían después en varios operativos, así como todos aquellos que participaron de esta acción, pero los que estaban en esa época ya con edad de interesarse en la problemática nacional se acordarán de este tipo de fotografías y el lugar vacío que solo tienen un parangón en la ficción con el final de la estrategia del caracol, y ahí le dejo su hijueputa casa pintada, ¿cierto? Es más o menos lo mismo, es más o menos del mismo talante. ¿Tenemos la Caro? ¿No? ¿No dijiste que sí?
Entonces no. Hemos llegado entonces al final del recorrido. Muchísimas gracias por su presencia y espero que haya sido agradable. Bueno, solo una precisión importante que me parece que complementa muy bien lo que tú decías sobre esa relación entre el ejercicio del poder y el uso de la imagen para la representación de la ciudad, y es precisamente el tema del 9 de abril, y es por ese impacto que tiene el cine y particularmente la fotografía, es que se ha generado el mito de que la ciudad fue semidestruida en el 48, cosa que es desmentida, no confirmada, sino desmentida por el libro de Jacques April, y menciona cómo ese crecimiento que experimenta la ciudad con posterioridad al 9 de abril es más resultado de un proceso de especulación derivado de la industria de la construcción, ¿no? Y cómo se crea también un relato dentro de la memoria colectiva de la ciudad, es a partir de ese impacto psicológico que tienen. Obviamente, la memoria de los sucesos violentos, indiscutibles, que ocurren en el Bogotazo, y cómo está representado ese hecho con esos primeros planos que hay sobre la destrucción de la arquitectura del centro. Ajá. Pero de todas formas, digamos, desde lugares tan lejanos al cruce de la Jiménez con Séptima como el barrio Santa Inés y el Voto Nacional, donde también hay gran destrucción, ¿cierto? Actualmente Caracas con 12 o 13 o 11, hasta ese lugar que está casi a unas 15 cuadras, y a la redonda el impacto de los actos de violencia es bastante significativo, ¿cierto? Inclusive hoy en día hay parqueaderos de lotes que fueron incendiados en aquel entonces. Les pongo un ejemplo que está aquí al lado. En la calle 12, entre Séptima y Sexta, costado norte, al lado del Cine Variedades, que actualmente es un cine porno, hay un parqueadero. Ese parqueadero era el Cine Atenas, que se incendió el 9 de abril de 1948. Es el único parqueadero en Bogotá que tiene desnivel. ¿Por qué? Porque es el desnivel que había en la sala, ¿cierto? Para que las graderías y la gente sentada en ellas no interrumpiera el acto de percepción cinematográfica. Entonces, inclusive cosas que hacen parte, digamos, del esparcimiento de todos, que no tienen ningún signo político, desaparecieron en ese desmán y en ese desmadre. O sitios tan lejanos de ahí como la estación de policía del actual barrio La Macarena, que fue donde estuvo detenido Fidel Castro, en ese momento dirigente estudiantil de 18, 19 años, y cuya insurrección, estación de policía, narra Arturo Alape en El cadáver insepulto. Seguramente hay otras razones de la expansión y de la especulación, eso nadie lo duda, pero de todas formas, aunque no hayan dejado semidestruida la ciudad, el impacto de las llamas y la destrucción fue realmente muy significativo. Yo les recomiendo, si son historiadores o investigadores, que vayan a la sala de documentos de manuscritos, libros raros y manuscritos. Ahí hay un álbum fotográfico de un fotógrafo que se llama Buenaventura y Buenaventura, cuyos familiares no aparecen y extrañan, o sea, no se sabe mayor cosa del señor. Él comenzó a hacer un recorrido fotográfico el 9 de abril desde Las Cruces hasta la 26 con Séptima, viendo toda la progresión de la horda y la expansión de los acontecimientos. Y para 1948 esos 3 kilómetros eran significativos del tendido urbano de la ciudad. Entonces sí, puede que sea más del orden de lo psicológico o de lo simbólico, pero de todas formas la destrucción fue significativa. Hay una película que circula online en YouTube de Ricardo Restrepo, desgraciadamente murió el año pasado, que se llama Cesó la horrible noche. Ah, sí la tiene. Entonces ya la tenemos. Un momento. Cesó la horrible noche, basada en las imágenes tomadas por su abuelo, que era un médico que tenía
un consultorio en el centro de Bogotá y que básicamente filmó el 9 de abril desde el balcón. Y es realmente impactante.